primer tema corresponde al sistema somatosensitivo. Vamos a ver tanto mecanorreceptores como tractos centrales hasta corteza somatosensitiva, es decir, vamos a pasar por todo el sistema somatosensitivo desde la parte periférica hasta la central. Aunque debo mencionar que en este caso voy a excluir el tema de dolor, puesto que es un capítulo un poco extenso, que si bien tiene bastante relación con este eje del sistema nervioso, requiere su propia tutoría. Entonces, algunas generalidades del sistema somatosensitivo es que, bueno, se va a relacionar a la transmisión y al procesamiento de la información relacionada a diferentes áreas sensitivas, como lo son el tacto, la presión, la vibración, la posición de las diferentes partes del cuerpo, lo cual se conoce como propiocepción, la temperatura y el dolor. En este video nos vamos a centrar en lo que corresponde a tacto, presión, vibración, propiocepción y hasta ahí, puesto que temperatura y dolor van en el componente precisamente de dolor. Y en este caso es importante mencionar que vamos a tener receptores sensoriales tanto en piel, aquí hay varios, en músculos, en articulaciones, es decir, en la parte musculoesquelética y en las vísceras, que esto más va para la parte del sistema autónomo. Y podemos dividir a la parte del sistema somatosensitivo en tres subsistemas principales, los cuales son tacto fino, vibración y presión, propiocepción, dolor, temperatura y tracto grueso. Ya en este caso nos vamos a centrar más en estas dos primeras. Entonces, primero vamos con lo que es la parte de tacto fino, vibración y presión. Desde la parte más distal, tenemos que existen varios receptores o mecanorreceptores a nivel de la piel, relacionados a la parte del tacto, a la parte de la presión y de la vibración. Entre ellos tenemos los receptores de Merkel, los cuales suelen ubicarse en la parte más basal de la epidermis, los corpúsculos de Meissner, que se suelen ubicar a nivel de las papilas dérmicas, los corpúsculos de Pacini, que se ubican en la parte más o en las partes profundas de la dermis, y el corpúsculo de Ruffini, que de igual manera en las partes profundas de la dermis. Adicionalmente, es importante mencionar que hay otros receptores sensitivos, como lo son las terminaciones nerviosas libres, que de igual manera se encuentran en la epidermis y en la dermis, y en este caso estas se relacionan a la parte del dolor y la temperatura. Bien. Eh, en cuanto a las funciones relacionadas de cada corpúsculo, de cada mecanorreceptor, tenemos que en cuanto a los receptores de Merkel, estos procesan o envían impulsos aferentes relacionados con información de la forma y la textura de los objetos. Entonces, estos predominan en lo que son los pulpejos de los dedos, en lo que son las palmas, para el reconocimiento del objeto que se encuentra en nuestras manos. Los estímulos de estos receptores de Merkel, es decir, lo que va a inducir, lo que va a causar la estimulación de dichos receptores y con ello la generación del potencial de acción, son bordes, puntas, relieves, curvas en los objetos, una vez que han pasado por la piel. En cuanto a los corpúsculos de Meissner, estos van a activarse con el movimiento, van a detectar el movimiento. Y para ser específicos, detectan vibración de baja frecuencia, con una frecuencia de 3 a 40 hercios. Son importantes para la percepción de la presión, y en este caso mencionar que con esto me estoy refiriendo a que, digamos, tenemos un objeto en la mano y esto ejerce una presión. Es la información relacionada a esta presión ejercida va a ser importante a la hora de la prensión, a la hora de apretar, de presionar un objeto para poder realizarlo con determinada fuerza, para poder hacerlo más fuerte o más débil, dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Y el estímulo aquí va a ser movimientos de objetos sobre la piel, un objeto que se está deslizando sobre la piel.
En cuanto al corpúsculo de Pacini, este típicamente se relaciona a la vibración de alta frecuencia, entonces aquí el estímulo va a ser cualquier cosa que vibre. Y en cuanto a los corpúsculos de Ruffini, estos suelen asociarse más a la parte de propiocepción, puesto que envían impulsos aferentes cuando se produce un estiramiento de la piel relacionado al movimiento de las articulaciones. Por ejemplo, al momento de mover los dedos, la piel se estira o se contrae y esto es procesado o la información es eh, transmitida a través de estos corpúsculos de Ruffini. Ya, otro aspecto importante a mencionar es la densidad de los receptores. Vamos a tener una abundante densidad de receptores a nivel de las manos, a nivel de especialmente de los dedos, a diferencia de otras partes del cuerpo, por ejemplo, los antebrazos, la espalda, el pecho, el abdomen, puesto que esto se asocia a la funcionalidad que tienen precisamente las manos, que puesto que a través de ellas podemos distinguir diferentes objetos, incluso con los ojos cerrados. Podemos discriminar diferentes estímulos de manera bastante precisa de cómo lo haríamos, por ejemplo, si un objeto se pone sobre la espalda. Quizá de esta manera va a ser difícil reconocer cuál es el objeto al cual que está generando el estímulo. Entonces, esta parte de la densidad de los receptores también se va a asociar a la discriminación de dos estímulos diferentes. Sabemos que la densidad de los receptores a nivel de los dedos va a ser elevada y además las áreas de información relacionadas a estos receptores van a ser muy pequeñas. A diferencia de, por ejemplo, en el antebrazo, como pongo este ejemplo aquí, que de una sola fibra nerviosa va a abarcar una gran extensión de piel. Esto quiere decir que, digamos, si es que aplicamos un estímulo aquí y un estímulo alejado unos 2 centímetros, va a ser difícil, si es que no lo estamos viendo, diferenciar si es que hay un estímulo o dos estímulos simultáneamente. Pero si es que lo realizamos a nivel de los dedos, esto va a ser mucho más sencillo, al punto de que podemos diferenciar si un estímulo está siendo aplicado o más bien dos estímulos están siendo aplicados con una distancia de 1 milímetro. Ya esto se debe a la densidad de los receptores. Ahora, en cuanto a los tipos de fibras aferentes, vamos a tener fibras grandes como lo son o de diámetro grande como lo son las tipo 1A, tipo 1B y tipo 2, las cuales están presentes en el uso muscular, que ya voy a mencionar más adelante, y en el aparato, en el órgano sensitivo de Golgi, tendinoso de Golgi, que se asocian a la propiocepción. Después tenemos fibras de tamaño intermedio, como lo son las A beta, que van a estar presentes en los corpúsculos de Merkel, de Meissner, de Pacini y de Ruffini, se asocian con el tacto. Después tenemos las A delta, que están mielinizadas y están presentes en las terminaciones nerviosas libres. Estas van a relacionarse al dolor y a la temperatura. Y por último tenemos las fibras tipo C, que son amielínicas. De igual manera van a estar presentes en las terminaciones nerviosas libres y se asocian a dolor y temperatura. A medida de que el diámetro de una fibra nerviosa incrementa, la velocidad de la transmisión del impulso va de igual manera a incrementar. Por eso vemos que estas fibras grandes que corresponden al 1A, 1B y al 2 tienen una velocidad de 80 a 120 metros por segundo, a diferencia de las fibras pequeñas tipo C que tienen una velocidad de 0,5 a 2 metros por segundo. Y ahora después pasamos de los mecanorreceptores cutáneos relacionados al tacto, a la vibración, a los mecanorreceptores propioceptivos, los cuales van a corresponder al uso muscular, a los receptores articulares y al órgano tendinoso de Golgi. ¿Cuáles van a ser las funciones de estos mecanorreceptores propioceptivos? Recuerden que la propiocepción es la capacidad que tenemos para saber en qué posición se encuentra determinada parte de nuestro cuerpo, saber si es que
nuestro codo está extendido o está flexionado, si es que nuestra pierna está eh, de un lado o del otro, si es que está extendido, si es que está flexionada. Esto va a darse gracias a estos mecanorreceptores propioceptivos y evidentemente a la vista. Entonces, ¿en qué consisten? ¿Cuál es la función de cada uno de estos mecanorreceptores? En el caso del uso muscular, primero es importante ver cuál es la estructura general del mismo. Estos van a encontrarse, como su nombre le indica, en los músculos esqueléticos. Bien, vamos a tener dos tipos de fibras, que son las fibras extrafusales, fuera del uso muscular, que corresponden básicamente a las fibras de contracción que permiten que nuestras articulaciones se muevan, y a las fibras musculares intrafusales, que son las que se asocian propiamente a la función del uso muscular. Estas fibras intrafusales van a estar inervadas, bien, van a estar inervadas por eh, estos mecanorreceptores propioceptivos, que corresponden, o a estas fibras que corresponden al tipo 1A y al tipo 2. Bien, las fibras tipo 1A van a detectar cuando estas fibras intrafusales están moviéndose. Bien, se relacionan a estímulos dinámicos, es decir, del movimiento. Entonces, cuando se produce una contracción del músculo, eh, paralelamente van a activarse dos tipos de fibras motoras, que son las fibras motoras alfa y las fibras que van a estimular a las fibras musculares extrafusales y las de tipo gamma, que van a estimular o van a generar la contracción de las intrafusales, que realmente no tienen una función tanto en la parte de contracción, sino en esta parte propioceptiva. Cuando se contraen estas fibras intrafusales debido a la acción de las motoneuronas de tipo gamma, esto va a generar un potencial de acción a nivel de estas fibras aferentes tipo 1A, lo cual está indicando que el músculo se está contrayendo. Por otro lado, las fibras de tipo 2 van a detectar la posición en la cual se encuentra el uso muscular y por ende el músculo, lo cual nos indicaría de igual manera cuál es el estado del músculo, si es que está flexionado o si es que está extendido. Después tenemos los receptores articulares, que de igual manera van a activarse a medida que se mueven, por ejemplo, los ligamentos, principalmente, a medida que se mueve la articulación. Esto de igual manera va a contribuir a la parte propioceptiva, el poder determinar en qué posición se encuentran nuestras articulaciones. Y en el caso particular de los receptores articulares, se asocian más a la propiocepción de las manos, en específico de los dedos. Después está el órgano tendinoso de Golgi, que se asocia a la parte de la tensión muscular. ¿Y a qué me refiero con esto? Que detecta cuál es la tensión a la cual está sujeta el tendón del músculo. Y también a la parte de propioceptiva. Pero en el caso particular de de la tensión muscular, la importancia del órgano tendinoso de Golgi es que permite que el músculo se relaje cuando el tendón está sujeto a bastante tensión, puesto que esto es como un mecanismo protectivo para impedir que el tendón se rompa. Entonces, eso es lo que corresponde a los mecanorreceptores propioceptivos. Y todos estos van a dirigirse de igual manera a la parte de la médula espinal, como voy a explicar ahorita. Tanto mecanorreceptores cutáneos como mecanorreceptores propioceptivos van a dirigirse a través de sus correspondientes nervios espinales hacia la raíz dorsal, bien, hacia la raíz dorsal, que es la posterior del nervio espinal. En esta raíz dorsal va a existir un ganglio, ¿ya? Un ganglio en el cual se encuentra la neurona de primer orden, la neurona pseudo unipolar, que es esta neurona que va a mandar el impulso aferente hacia la médula espinal con la información que procede de estos mecanorreceptores distales. Ahora, dicho esto, vamos a ver cómo son las vías centrales de
los diferentes componentes o subsistemas del sistema somatosensitivo. Entonces, primero vamos con las vías centrales mecanosensitivas del cuerpo, es decir, de lo que está del cuello para abajo, y con esto relacionado al tacto, a la vibración y también a la parte propioceptiva, en cierta medida. Entonces, aquí hay dos tractos que necesito que se memoricen. En la parte inferior, en las columnas dorsales de la médula espinal, vamos a encontrar el tracto grácil. Bien, en las columnas dorsales o columnas posteriores de la médula espinal vamos a encontrar este tracto grácil, ya que es el que lleva la información de la neurona pseudo unipolar procedente de los miembros inferiores y de la parte sacra. Y entonces ingresa la extensión central de esta neurona pseudo unipolar a través de la raíz posterior y va a ascender a través de estos tractos, de este tracto grácil, en dirección a al tallo cerebral. Más craneal, ya vamos a encontrar, además del tracto grácil, al tracto cuneiforme, que de igual manera va a llevar la información mecanosensitiva, pero en este caso relacionada al miembro superior principalmente. Entonces, cuando escuchen tracto grácil, más se asocia miembro inferior y tracto cuneiforme al miembro superior. En ambos casos ingresa la extensión central de la neurona pseudounipolar y va a ascender a través de estas columnas posteriores, pasando por la parte cervical, hacia lo que es la parte inferior de la médula oblongada, del bulbo raquídeo, en específico a los núcleos grácil y a los núcleos cuneiforme en ambos lados. Es decir, ese va a ser el destino de este tracto grácil y tracto cuneiforme. Ya recuerden que la palabra tracto se asocia a una vía de axonal, a una vía del impulso nervioso dentro del sistema nervioso central. Ya eso es un tracto. Ya, y en este caso van a dirigirse hacia el núcleo grácil, perdón, al núcleo cuneiforme y al núcleo grácil. Núcleo cuneiforme es el lateral y grácil es el medial. De aquí va a salir la neurona de segundo orden. Bien, ya la de primer orden es la neurona pseudo-unipolar, pero la neurona de segundo orden va a ser la que parte de estos núcleos grácil y cuneiforme. Y en este caso tienen que recordar esta palabra que es la decusación. Esta neurona de segundo orden o sus fibras van a decusarse, van a pasar al otro lado. Si digamos esto es la parte izquierda, van a pasar a la derecha, porque recuerden que estas son las que se van a dirigir hacia el tálamo y después hacia la corteza, ¿eh? Y la corteza está patas arriba, puesto que la parte izquierda controla el lado derecho del cuerpo y la parte derecha controla el lado izquierdo del cuerpo. Entonces van a ascender a través de un tracto importantísimo que asciende a través de la médula oblongada, el puente cerebral, el mesencéfalo, hacia el tálamo. Este tracto corresponde al lemnisco, bien, al lemnisco medial, puesto que está en la parte medial del tallo cerebral, lemnisco medial. Ya, y estos van a llegar hacia, recuerden, la parte del cuerpo se asocia al núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ya? Entonces la información del lemnisco medial llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y del núcleo ventral posterolateral del tálamo va a ascender posteriormente hacia la corteza somatosensitiva primaria, que está presente en post, en el giro post central de, eh, del lóbulo parietal. Ya esa es la corteza somatosensitiva primaria, la cual vamos a abordar más adelante. Ahora, tenemos vías centrales mecanosensitivas del cuerpo y por ende vamos a tener también del rostro y la cabeza. En este caso, el nervio de importancia, el par craneal de importancia, aquí va a ser el par craneal o nervio craneal número 5, que es el trigémino, con sus eh,
ramas o con sus ramos oftálmico, maxilar y mandibular. Y aquí de igual manera, estímulos mecanosensitivos de tacto, de vibración, de propiocepción, van a ingresar a través de estos ramos hacia el ganglio del par craneal 5 a través del ganglio del trigémino. Y van a ingresar hacia el puente cerebral, hacia el puente del tallo cerebral, a el núcleo principal del trigémino. Y este núcleo principal es el que va a procesar toda esta información mecanosensitiva, ¿ya? Porque la parte dolorosa, la parte del dolor, es procesada principalmente por el núcleo espinal del trigémino. En este caso, quiero que se aprendan el núcleo principal. De aquí, de igual manera, va a ocurrir la decusación y va a ascender a través del puente, después a través del mesencéfalo. Y aquí, a diferencia de la información mecanosensitiva del cuerpo, que pasa al núcleo ventral posterolateral, la del rostro va a hacer sinapsis, ya la neurona de segundo orden va a hacer sinapsis con el núcleo ventral posteromedial del tálamo, del cual van a partir las fibras hacia la corteza. Después ya un poco más en específico de las vías centrales propioceptivas, algo que es importante mencionar aquí es que parte de las fibras no van bueno, más bien todas la mayoría van a ascender a través de estos tractos grácil y cuneiforme, ¿verdad? Pero hay unos que van primero a hacer sinapsis en unos núcleos presentes en las astas posteriores de la médula espinal que corresponden los núcleos de Clark, que van desde los segmentos T1 a L2, ¿ya? Estos, una vez que han hecho sinapsis en estos núcleos de Clark, estas fibras relacionadas a la parte propioceptiva, las fibras de la neurona de segundo orden van a ascender de igual manera a través de los tractos grácil y cuneiforme, principalmente. Pero hay otros, una minoría, que van a ascender a través de otro tracto, ya que se encuentra en la parte dorsal lateral de la médula espinal, que corresponde al tracto espino, el tracto espino cerebeloso. Ya, entonces tenemos que unos van a ascender a través de estos tractos grácil cuneiforme y otros a través del tracto espino cerebeloso, que como su nombre le indica, van a ascender hacia, pasando por los pedúnculos cerebelosos inferiores hacia el cerebelo. Y hay otros de igual, como mencioné antes, van a los núcleos grácil y cuneiforme, forman parte del lemnisco medial y hacia la vía que ustedes ya conocen. Bien, en el caso de la información propioceptiva del rostro, aquí entra en juego un núcleo adicional, que es el núcleo mesencefálico del trigémino. Va a estar en el mesencéfalo y las fibras, que recuerden, el trigémino es un par craneal del puente, que parte del puente, sus fibras van a ascender hacia el mesencéfalo para hacer sinapsis en el núcleo mesencefálico del trigémino y de esta manera decusan y ascienden hacia el tálamo para hacer sinapsis en el ventral posteromedial. Bien, y de aquí otra vez a la corteza. Bien, entonces una vez que ha llegado la información hacia el cerebro, hacia la corteza somatosensitiva primaria, aquí van a dividirse o la información va a llegar a tres áreas diferentes, a tres áreas de Brodmann. En el giro postcentral, recuerde, corteza somatosensitiva primaria, giro postcentral. Van a llegar al área 3A, al área 3B, al área 1 y al área 2 de Brodmann. El área 3B y el área 1 responde principalmente a los estímulos cutáneos. El área 3A responde principalmente a estímulos propioceptivos, ya procedentes de la parte músculo-esquelética, y el área 2 responde principalmente, o bueno, responde a ambos estímulos táctiles y propioceptivos. Ahora, esta parte es fundamental que lo comprendan, la distribución que tienen las diferentes partes del cuerpo
o la representación que tienen las diferentes partes del cuerpo en la corteza somatosensitiva primaria. Similar a lo que ocurre en la parte motora, eh, vamos a tener a este homúnculo, ya este personaje con unas manos gigantes, una boca gigante, pero el resto del cuerpo bastante pequeñito. Esto se debe a la representación que tienen dichas partes del cuerpo, las manos y los labios, en la corteza somatosensitiva. Y esto se asocia precisamente a su función. Usamos como especie humana las manos para un montón de cosas. Ya la manipulación es una de las cosas que nos ha llevado a avanzar como especie. Entonces, por ende, es un área bastante especializada que requiere un montón de corteza. Ya, entonces vamos a ver cómo se distribuye esto. Recuerden que la parte más medial e inferior, más bien más lateral e inferior de tanto la corteza somatosensitiva como la corteza motora primaria se asocian a la parte de garganta, de lengua, de la boca en general, del rostro, y ya en la parte un poco más superior o intermedia va a estar toda esta área correspondiente a la mano y los dedos, que es lo que casi más área utiliza o superficie ocupa en la corteza somatosensitiva, la mano y los dedos. Después vamos ascendiendo en dirección medial y vamos a ver cómo brazo, codo y antebrazo utilizan o ocupan un área bastante reducida, al igual que el tronco, el hombro, la cabeza y el cuello. Y en la parte medial, ya en esta parte que corresponde al giro paracentral, a la parte posterior, está representado la pierna, el miembro inferior y los genitales en general. Y ahora en lo que corresponde a corteza somatosensitiva secundaria y corteza de asociación, la corteza somatosensitiva secundaria va a ser esta pequeña área que se encuentra en la parte inferior del lóbulo parietal a nivel de la parte o el labio posterior de la fisura de Silvio, la fisura lateral. Y su función no está realmente muy bien establecida, pero se sabe que las fibras que proceden de esta área somatosensitiva secundaria tienen conexión con el circuito límbico, lo cual puede asociarse a procesos de aprendizaje y memoria táctil. Y la más importante que mencionar es la somatosensitiva de asociación, que se encuentra inmediatamente posterior al giro postcentral en el lóbulo parietal, que dicha zona, dicha área somatosensitiva de asociación va a integrar todos los impulsos procedentes de el área somatosensitiva primaria de diferente naturaleza, información que venga de los corpúsculos de Meissner, de Pacini, de Ruffini, de Merkel, de las terminaciones nerviosas libres. Todo eso va a estar integrado en la corteza somatosensitiva de asociación. Y esto va a ser importante para precisamente unificar, procesar esta información y poder asociarla con experiencias pasadas. Es entonces que aquí es importante el término conocido como estereognosia, ya que básicamente corresponde a nuestra capacidad de, a través del tacto, reconocer objetos. Por ejemplo, si cerramos los ojos y colocamos una moneda en, en nuestras manos, podremos discriminar, podremos determinar, identificar que es una moneda sin necesariamente verla. Esto se debe a la corteza somatosensitiva de asociación. Y bueno, eso es lo que corresponde a la parte del sistema somatosensitivo.